Es sencillo. Recuerda que tenemos plagas. O sea, en teoría. ¿Cómo se llama? ¿Quieren que le hagan la recuperativa al tiro? ¿Cuántos deben? ¿Quién más? ¿Pero falta gente? Ya. Eso acuérdenme de la vuelta al recreo. No tengo ningún problema, ustedes tienen que tener aguante nomás para poder hacerlo. Así que podemos incluso conseguir otra sala porque la idea es que dejemos cerrado al ramo al tiro. Porque el examen tiene que ser, creo que la semana siguiente. Entonces dejamos todo cerrado y ustedes quedan tranquilos para los otros ramos. Entonces tomaría la tercera cátedra más las que se deben. Los controles pendientes también. También. Ya. Ya. Vamos entonces. También, todo. Y el O que sea, falta también. eso si ustedes quieren, yo lo puedo dejar una semana después. Yo preferiría que fuera así para que tuvieran tiempo de... ¿En qué? Bien, ya ves. Espérate. Por la demora, pero están ayudando los compañeros, colegas de la mañana. Vamos a ver un último punto que si bien no está en el programa, yo he propuesto que se incorpore, porque es una de las demandas que cada vez ocupa mayor preocupación. Este año me habían invitado al Congreso de Medicina Veterinaria para presentar esto. Sin embargo, mis autoridades creyeron que no era necesario, así que no me autorizaron a salir, así que voy a compartir de todos modos esto que yo creo que de verdad es una aplicación de lo que ya hemos conversado, así que voy a hacer como un repaso de lo que nosotros ya hemos visto y aplicando lo que nosotros hemos conocido en aspecto. Esto es ya en la aplicación de la salud pública, los conceptos que vimos en intervenciones concretas cuando ocurren ciertas situaciones que ponen en alarma a la población. Y hay una serie de imágenes, yo puse a propósito esta, porque nosotros siempre pensamos que las emergencias, los desastres están atacando a los lugares más pobres, pero ¿dónde han habido desastres últimamente? Si nos vemos hace un par de semanas, habían unos incendios gigantescos con una gran cantidad de fallecidos en la economía más grande del mundo, o una de las economías más grandes del mundo, que fue en California. ¿Ya? Entonces, ojo con esto, tema, no está tan alejado, es bastante común, es bastante frecuente, hay amenazas de diverso tipo, algunas naturales, otras antrópicas, unas creadas por el propio hombre, nos gusta hacernos daño a nosotros mismos. Así que es interesante ver esta diversidad. La verdad que estas situaciones van de la mano con la existencia del planeta. Si ustedes piensan, la extinción de grandes especies, una cantidad importante, hay un desastre gigantesco que implicó desaparición de las especies dominantes. Eran las especies dominantes, los mamíferos eran especies que estaban recién apareciendo y que no tenían ninguna relevancia desde el punto de vista ecológico. O sea, cumplían parte de la cadena ecológica. Posteriormente, y esto ya mucho más cercano en el tiempo, la desaparición de la megafauna. Chile fue parte también de este impacto. ¿Qué animales desaparecieron en nuestro país? En realidad el megalodón, los grandes perezosos, ¿ya? Los mamuts, marsupiales gigantescos. Esto es mucho más reciente, que saben de dónde esta imagen, ¿no? Pompeya. ¿Y qué pasó en Pompeya? ¿Cuál fue el problema que hubo ahí? ¿Volcán? Una erupción volcánica. Cambio climático. Aquí chocaron con un asteroide supuestamente que produjo un cambio climático, ¿no? Esa es la teoría. Esta es una imagen de la plaga, una enfermedad que produjo la muerte de un tercio de la población conocida. Ya tenemos eventos naturales, enfermedades. Esto representa la viruela en las poblaciones americanas. La viruela era un virus que había afectado a la humanidad por mucho tiempo, de que estaba circunscrito al viejo mundo, y con la conquista del nuevo mundo se produce una situación bien especial. Población
que estaba totalmente susceptible. ¿Ya? Entonces la llegada de estos virus, lo mismo pasó con la influenza, lo mismo les comenté, no sé si les comenté a ustedes lo de la sífilis, que en Europa la población con la sífilis ya está una gran proporción de las personas en Europa, en Asia y en África ya habían tenido sífilis, por lo tanto se había producido un equilibrio. Cuando llega la población americana, ahí viene la de vuelta, se infecta la población americana, hay un cambio en el agente patógeno, hay una emergencia, aparece una forma de enfermedad distinta, vuelve a Europa y los europeos son los que son devastados por la sífilis hasta ahora, ¿ya? Todavía tenemos problemas con la sífilis. Bueno, la guerra, un desastre lamentablemente muy frecuente, y ahora tenemos armas atómicas donde la posibilidad de destrucción puede ser planetaria. Algunos conceptos que es interesante tener en cuenta en esto de los análisis de la emergencia y desastre, que ellos son elementos que ya hemos visto. ¿Qué es lo que es una amenaza? La amenaza es un fenómeno natural o de origen antrópico que pone en riesgo una población o a un sistema puede ser un sistema ecológico, en un tiempo y en un espacio determinado. ¿Qué amenazas tendríamos nosotros en el país mirando esto? De emergencia y desastre. ¿Cuáles son nuestras amenazas más frecuentes? Póngame 30 ejemplos. Terremotos, erupciones volcánicas, aluviones, incendios forestales, tsunamis, sequía. Enfermedad infecciosa puede ser, ¿no? ¿Qué pasa cuando el otro día cayó una granizada en Santiago? No, la escoba. Gente se corta el metro. ¿Se fijan que a veces hay temas en un tiempo y en un espacio determinado? Produce un caos. Mi hermano se demoró 6 horas en llegar a su casa. Se hubiera ido caminando porque no llegaba a alcanzar. Él dice. ¿Qué es lo que es una emergencia? Es una situación inesperada, se produce por efecto de una amenaza, ¿no?, que afecta a personas, bienes, servicios o al medio ambiente. Hay varias definiciones, que yo estoy utilizando la definición que utiliza nuestro sistema institucional. Que no excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Cualquier un apoyo a nivel intermedio, es decir, un problema localizado. Por ejemplo, la situación del corte del metro es una emergencia, fue una emergencia. ¿Por qué? Porque hubo capacidad, no fue necesario traer aviones de otros países para trasladar a las personas. O helicópteros, se produjeron sistemas de contingencia que no les podrá gustar o no, pero se le hicieron algunos cambios para poder disminuir el impacto del problema. Y un desastre, y esto es una definición, insisto, porque para uno una emergencia puede ser un desastre y viceversa, es cuando se sobrepasa la capacidad de respuesta de la unidad intermedia, es decir, involucra a varias regiones, en el caso de nuestro país, o el país completo. El terremoto, por ejemplo, del 2010 fue un desastre. El aluvión también fue un desastre porque afectó a varias regiones. Atacama, Coquimbo, 2 regiones afectadas, y superó la capacidad de respuesta local. Hubo que desplazar gente, recursos, para poder enfrentar el problema. Así que ojo, puede ser además, ojo, una aparición súbita o bien irse acumulando el efecto. Las sequías generalmente son de efectos acumulados. Y una aparición súbita, que haya un meteorito, que haya un incendio devastador. Seguimos con la emergencia y desastre. Entonces, emergencia, no hay posibilidad de respuesta, todavía no se supera la capacidad de respuesta local, o a veces intermedia, que quiere decir local o intermedio, un municipio, una provincia, a lo más una región, en términos operativos así lo podemos pensar. Y un desastre entonces cuando se afectan más de 2 regiones o el país completo. Incluso puede ser parte de un continente. Y hay de origen natural y origen antrópico, ¿no? Si podemos ver también las causas, no me quedó muy bonito el cuadro aquí. Emergencias químicas, por ejemplo, ¿qué emergencias químicas podrían ocurrir? Que se dé vuelta un camión con ácido sulfúrico, que es una de las emergencias químicas más comunes que tenemos, un incendio en una fábrica de químicos, que hemos tenido varios ejemplos. La emergencia química de Quintero.
Biológicas, enfermedad, un brote de enfermedad importante, por ejemplo, el ébola, y un desastre que afecta a los países que se afectan. Si tuviéramos un brote de dengue, probablemente sería una emergencia para Isla de Pascua. Físicas, terremotos, cuando se pierden o se roban equipos radioactivos, ¿no? A veces pasa que se roban algunos elementos que se utilizan para alguna actividad, por ejemplo en la industria, para medir densidad u otras cosas, y hay una emergencia ahí porque ahí se pueden afectar las personas que están manipulando eso. Y emergencias socioculturales. ¿Qué emergencias socioculturales conocen ese concepto? ¿Lo habían escuchado? Qué bueno, están conversando. Están cansados y acalorados. ¿Puede ser lo indigente o no? No, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vino Guns N' Roses y se produjo una avalancha humana? Eso podría ser una emergencia sociocultural. Las protestas, una gran protesta como la que habría en Francia, en París, podría ser un evento importante. Tienen que ver con aspectos básicamente antrópicos, un choque de trenes, un descarrilamiento de un tren, Donde se vea mucha gente involucrada. ¿Eso se dice? Atentados pueden ser. puede ser un atentado terrorista. Un atentado terrorista. Para nosotros en el país, la gran mayoría de estos eventos socioculturales se han dado en situaciones de alta afluencia de público. Por ejemplo, conciertos, megaconciertos. La avalancha, lo que pasó en París, por ejemplo, fue una emergencia importante. ¿Se acuerdan cuando unos terroristas agarraron un palacio donde murieron unos chilenos? Eso sería una emergencia, una situación de emergencia, porque además del problema policial o de seguridad, genera problemas de atención, demanda atención de una parte importante de la población. Se pueden copar los servicios de atención, que es lo que hay, por ejemplo, cuando ocurre un choque de dos buses en un pequeño poblado, que hay que dar asistencia con ambulancia para trasladar a los pacientes, hay que tener helicópteros u otras formas, hay que movilizar equipos asistenciales. Algunas amenazas para la salud pública en el siglo XXI, esto también está muy publicado en los organismos que se encargan de esto. En la OMS, por ejemplo, hay todo un equipo de expertos que trabajan en emergencia y desastre. En nuestro país, la institucionalidad existía, era muy pequeña, muy débil, y se ha tratado de fortalecer. Ustedes determinarán si es suficiente o insuficiente, y para mí todavía es insuficiente, porque todos los gobiernos, independientes del color político, no han provisto los fondos suficientes, ni personal suficiente, ni la capacidad técnica del personal suficiente. ¿Cuáles son las grandes amenazas en el siglo XXI? Según los expertos, y no solamente a nivel nacional, enfermedades con potencial epidémico. Y ahí pongo algunos ejemplos, ya están medio antiguos, uno podría poner ejemplos más nuevos. La pandemia del 2009, más de 280.000 fallecidos, y eso que el H1N1 se consideró que no tenía un alto nivel de impacto epidémico, ni de alta letalidad. Ébola en África en 2014, han habido nuevos brotes, ahora también está bastante complicada la situación de ébola en Francia, así que podríamos poner 2016, 2017, 2018. Enfermedades transmitidas por mosquitos, eso sería una emergencia, un desastre. La gran cantidad de países que tienen dengue, ¿dónde podríamos tener dengue en América solamente? Desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina, ¿ya? Que los argentinos nunca tienen, pero la verdad que tienen una cantidad de brotes importante. Chile estaría libre, y Canadá dentro, Chile continental, y Canadá serían los países que están libres de este problema en el continente. Enfermedades transmitidas por los alimentos también tienen un problema de generar desastres importantes. Y aquí hay algunos ejemplos. Insisto, ¿por qué las enfermedades pueden ser una emergencia o un desastre? Principalmente porque se puede copar la capacidad de atención o simplemente no tener capacidad de atención, como lo que ha pasado con el ébola. Simplemente hay poblados que desaparecen y no hay posibilidad de atender. Norovirus en Chile, no sé si ustedes conocieron este brote, un brote que partió con un crucero. Llegaron los turistas infectados,
contaminación del ambiente y posteriormente se empezaron a producir casos endémicos. Bioterrorismo, Anthrax en el 2001, un ejemplo de cómo el bioterrorismo puede afectar. Afortunadamente no se le ha dado a la gente hacer más cosas, pero el potencial, al menos, y esto no le cuenten a nadie, es muy fácil hacer bioterrorismo con agentes biológicos. Se contamina una fuente de agua con norovirus, por ejemplo, y podríamos desencadenar una epidemia bastante importante. Accidentes radionucleares, ahí hemos tenido hartos ejemplos lamentables. Los desastres naturales, ola de calor, esto, insisto, de una publicación de OPS, ¿no? Por eso están estos datos un poquito antiguos, están publicados, pero la ola de calor de este año, de este verano, también produjo una importante cantidad de muertos en Francia, en general en Europa, ¿no? En la India, una cantidad de personas muertas importante también este año, 200 fallecidos, pero ahora parece que se superó la cifra, eran más de 250 reportados. El terremoto y el tsunami del sudeste asiático, más de 100.000 fallecidos. Yo creo que ese ha sido el evento, el desastre natural más grande que hemos tenido en lo que va del siglo. Accidentes por sustancias químicas, cada cierto tiempo tenemos desastres gigantescos en el Golfo de México, en nuestras costas, en nuestros puertos. Yo creo que ahí deberíamos poner, por ejemplo, lo que está pasando en Quintero, que es una cosa vergonzosa. ¿Por qué son tan globalizados los problemas? Y esto ya lo habíamos visto en clases anteriores, hasta el cansancio. Los mismos factores que están determinando que los problemas de salud que tengamos, que tenemos en la actualidad, sean un desafío para la salud pública, están interviniendo en o se relacionan con los eventos de emergencia de salud. Migraciones, los movimientos de personas en sí son un problema, ¿no? Una emergencia sanitaria. Piensen en los hondureños que iban marchando hacia Estados Unidos, que ahora se disolvieron milagrosamente cuando estaban en la frontera, por el frío, de hecho, el cambio climático en sí es una fuente de factores y amenazas y problemas bastante serios. ¿Qué tiene que ver el envejecimiento de la población con estos desastres naturales? ¿Cuáles son las características de nuestra población adulto mayor en el país? ¿Vive rodeada de su familia, que la cuide, se preocupa de él? Nuestros ancianos están viviendo solos. Incluso ya estamos todos los abuelitos separados, ¿no? Viven solos con sus mascotas. Y ahí tenemos un desafío re interesante, ¿no? La gente no quiere evacuar porque no quiere dejar sus animales domésticos. Los envejecimientos, aparte de que viven solos, tienen poca red de ayuda, tienen además otras enfermedades concomitantes. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes del adulto mayor? Enfermedades crónicas no transmisibles. Además, y esto está muy relacionado con la pobreza. Los viejitos son más pobres. Y la pobreza es lo único que crece en el mundo de manera segura. Lo único que vamos a ver es que el próximo año la pobreza va a seguir aumentando. Bueno, la contaminación ambiental también es un elemento importante. La producción animal no está muy relacionada con los brotes, con fenómenos de contaminación. Entonces esta misma lámina que hemos visto se repite. ¿Cuáles son los factores que resalta la Organización Mundial de la Salud respecto a estos temas? Los cambios poblacionales, crecimiento de la población. ¿Qué población crece más? La más pobre, ¿no? Los países con mayor tasa de crecimiento son los países menos desarrollados, ¿no? Uno de los países con mayor tasa de crecimiento, India, África subsahariana, sudeste asiático. Y ojo, otras poblaciones están disminuyendo. ¿Cuáles son los que tienen la tasa de crecimiento detenida o incluso negativa? Las poblaciones de los países más desarrollados, los países nórdicos, de Europa occidental, tienen tasa de crecimiento negativo, y eso desde el punto de vista de la capacidad de respuesta también implica riesgo. Más viejos, con enfermedades crónicas, más solos, con menos redes de apoyo, menos población joven que pueda generar crecimientos productivos para poder apalear los efectos de las catástrofes, las migraciones. La gran mayoría, y esto lo repito hasta que me
porque es una realidad. La mayoría de las migraciones humanas son forzadas. Nadie viaja fuera del lugar donde está porque sea un innovador. Viaja porque tiene inseguridad, tiene problemas de hambre, hay problemas de enfermedad. Entonces, estos fenómenos además están relacionados con los viajes que cada vez son más rápidos. Ya les he contado la historia de cuánto se demoraba el hombre en dar la vuelta al mundo. Ahora podemos dar la vuelta al mundo rápidamente y por lo tanto mover gérmenes, mover reservorios, mover vectores, medios de transporte rápidos, altamente eficientes para trasladar estas cosas, mueven gente pero también mueven todas otras cosas indeseadas. Otro fenómeno importante, pregunta nueva, no para esta materia pero para otras materias, la capacidad de adaptación de los agentes y los reservorios. Los agentes se están adaptando a nuevas condiciones. ¿Por qué? Porque básicamente hay un ambiente antrópico que es favorable. La población se urbaniza, modifica el medio y genera condiciones adecuadas para los agentes y para los reservorios. Acuérdense que los reservorios, cualquier elemento que pueda mantener y transmitir un agente. La OMS y casi todos los organismos internacionales consideran el bioterrorismo como una de las amenazas importantes para los fenómenos de emergencia de desastre. Ya contentamos los desastres naturales, y los desastres naturales siempre cuando uno escucha hablar a los expertos dicen, ¿están aumentando? ¿Habrá una realidad concreta que tenemos más desastres naturales? ¿O ahora los conocemos más? Hay algunos que pareciera sí que están aumentando, que son los que están asociados a los cambios bruscos o a los fenómenos extremos producto del cambio climático. Pero los terremotos, los deslizamientos de tierra, ¿estarán realmente aumentando? Ahí hay una duda y hay opiniones bastante encontradas, pero para terminar la idea, muchos de los desastres naturales también pueden estar relacionados con la alteración que nosotros hacemos al medio ambiente, la deforestación, por ejemplo. Al deforestar, hay cambios del uso del suelo, generalmente se producen algunos productos monocultivos, ¿no? Aumentan las plagas, sacamos el material que evita el deslizamiento de la tierra, ¿no? La deforestación aumenta la erosión, por lo tanto aumentan las remociones en masa por los aluviones. Las regresas también generan problemas. Además también hay un tema con los desastres naturales, que también hay más población expuesta, porque como crece la población, se ocupan lugares donde antes no había gente y se producen desastres, el tema de las quebradas, o que gente llega a lugares donde normalmente ocurre algún fenómeno natural y que la población antes no había población humana. Entonces ahora ahí sí aumentan los expuestos, claro, por el crecimiento de la población. Y una cosa interesante, a los seres humanos parece que nos gustan los lugares riesgosos, ¿no? Porque ¿dónde van a vivir las personas después de los aluviones? A los mismos lugares donde quieren que le regalen sus casas, en los mismos lugares donde hubo un aluvión. Vuelven a ocupar las quebradas de río, sabiendo que no, en 40 años más va a subir esta cuestión y ya no va a estar ahí. Resulta que pareciera que los periodos se han ido acortando. Nos gusta vivir a la orilla del mar, en un país que vivimos con riesgo de tsunami, inundaciones, marejadas permanentes. Entonces hay un tema re interesante entre la presencia de la amenaza y la mayor exposición. Los desastres antrópicos también son un tema de preocupación para los organismos internacionales. La seguridad alimentaria, nosotros hemos hablado de inocuidad alimentaria, pero también la producción de alimentos se ve afectada por estos fenómenos. Entonces, aquí no solamente la inocuidad queda afectada, sino la capacidad de producir alimentos en cantidad y en calidad. Y ojo, los avances tecnológicos no necesariamente son positivos. La gran mayoría de ellos los hemos utilizado de manera bastante poco racional, hemos sido bastante irresponsables y en general se nos va contra nosotros. Por ejemplo, la agricultura industrializada está generando una serie de amenazas. Y esto para relacionarlo con nuestra profesión, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros que ver con esto? Yo creo que hay también la clínica, también la clínica se ve relacionada con los desastres naturales. Cuando yo partía hablando de esto, yo decía, la gestión ambiental y la salud pública son los más importantes cuando hay un problema de
un desastre o una emergencia. Sin embargo, por razones humanitarias, por razones de afectividad, por aumento de la percepción, y aquí puedo entrar en discusión con gusto con usted, hay un aumento de la preocupación por el bienestar animal, sin embargo en el discurso, porque en la práctica seguimos siendo poco cuidadosos con nuestros animales que hemos domesticado. Entonces yo diría que es transversal, cada vez se hace más transversal la relación de la medicina veterinaria con la amenaza. Y también reitero que aplico un poco el tema, el concepto de una salud, ¿no? Que la medicina veterinaria y la medicina humana, así como la salud ambiental, están absolutamente interrelacionadas. Lo que pasa en uno impacta en otro, y hay conciencia cada vez mayor de la importancia de la medicina veterinaria en la protección y fomento de la salud de las personas. Pero, donde no hemos ido avanzando, somos los médicos veterinarios prepararnos para la emergencia de los desastres. Yo creo que nos falta mucho, yo creo que hay que integrar conocimiento. Esto es una propuesta desde la mirada de la salud pública, pero hemos tenido serias, yo creo que, bueno, serias confrontaciones con emergenciólogos médicos veterinarios que la verdad lo único que han hecho es a veces complicar la posibilidad de trabajar. Bueno, el término una salud, ustedes lo han escuchado, que es la interrelación entre la salud humana, la salud ambiental y la salud animal. Por muchos años el tema de la salud ambiental como que no se había apreciado mucho, pero ya está absolutamente integrado en nuestro concepto. Incluso ahora deberíamos cerrarlo aquí y ponerle un elemento que es el bienestar. El bienestar sin apellido de los animales, de las personas y el bienestar del ecosistema. ¿Quiénes están involucrados en este concepto de la salud en nuestro país? Y este también es una perspectiva bastante personal. Lo hemos compartido con los colegas de otros organismos, principalmente con la gente de agricultura. Y creemos que al menos estos son los involucrados desde el punto de vista institucional. Obviamente el organismo que está a cargo de la responsabilidad de salud pública, el MinSal y todos sus organismos relacionados, Seremi de Salud, Servicio de Salud, Instituto de Salud Pública, la red de atención clínica, el sector agricultura, evidentemente tiene que ver con la salud animal, con la promoción de la salud animal, con las políticas de desarrollo agropecuario y en ambiente. Hay una serie de actores, pero la verdad que la fortaleza de ese sector todavía es bastante incipiente. Nosotros nos ufanamos de que tenemos un sistema medioambiental bastante desarrollado, sin embargo hay todavía falencias importantes. Y ojo, se han producido avances importantes. A veces no somos capaces de ver los avances que tenemos en este sector, pero la verdad que tenemos todavía muchos desafíos, pero hemos dado avances importantes en el ámbito. Usted es más experto en este tema, así que bienvenido. O sea, como ley de medio ambiente, como ley, nosotros tenemos una de las mejores legislaciones del mundo, la ley medioambiental. El problema es que los reglamentos no han sido buenos, incluso nos faltan reglamentos todavía para aplicar completamente la ley, a pesar de que tiene ya del gobierno del agua que se hizo la ley medioambiental. Todavía faltan reglamentos que se dicten. Y quiero aprovechar ahora que están hablando de los actores involucrados y de desastres naturales. Hay un tema que se incluye muy poco, que tiene que ver en la gestión ambiental, que es el ordenamiento territorial. Esto que hablábamos de que la gente se va a vivir a lugares donde tiene que vivir, donde se ve más expuesta. El ordenamiento territorial es un tema sumamente poco considerado, y ahí tiene que ver el Ministerio de Obras Públicas. Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda, municipio, bueno, hay que poner ahí el otro cuadro. El tema de ordenamiento territorial, ¿por qué? Porque el ordenamiento territorial muchas veces lo que nos permite es, en temas tan simples como ordenar la ciudad, ¿ya? Lo que hace que disminuyan muchas veces los problemas ambientales que tienen que ver, por ejemplo, con contaminación. Hay gente que, por un mal ordenamiento territorial, tiene, por decirle algo, imagínense que esta es una comuna, esta zona de la comuna es industrial, y acá al lado hay una zona de vivienda. No hay ninguna, dentro del ordenamiento territorial, se debe incluir zonas que se llaman de tampón, de buffer.
o de mitigación, que hagan una transición entre una zona y otra. ¿Se entiende? Que no sea tan abrupto el cambio. Porque ¿qué saco yo con tener industrial hasta en la calle, cruzando la calle vivienda? Tiene que haber ahí un tampón, algo que haga que esas viviendas no se vean expuestas a las externalidades que genera la industria, por ejemplo. Lo otro, zonas de protección ambiental, donde hay áreas verdes, donde, por ejemplo, no en Santiago, que ya no se hizo, pero por ejemplo en zonas que se están construyendo ahora, sobre todo en la costa, protección de humedales, que no es porque, a ver, no es porque los ambientalistas o esta mirada es para joder a las constructoras, o porque, no, o desde una mirada más extrema, no, es porque No es tanto anarquista ni revolucionario. no, es simplemente porque es por calidad de vida. Aquí se incluye, está incluido incluso términos que tienen que ver con políticas propiamente tal. Durante los años 80, durante los años de dictadura, todos los campamentos que existían en las poblaciones callampas, todas los agarraron a todos y los mandaron a La Pintana. Se formó la comuna de La Pintana, por ejemplo. Peñaflor, se mandaron lejos. Y esa gente, ¿qué hace? Que sus fuentes de trabajo eran las nanas de los del sector alto, ¿verdad? Los jardineros, que antes estaban a 15, 20 minutos de su trabajo, ahora están a 2 horas, 3 horas. Y eso, ¿en qué va en detrimento? De la salud humana. Porque es muy distinto que tú te demores 20 minutos de tu trabajo y en ir y volver ocupes 40 minutos de tu día a que ocupes 4 horas. ¿Se entiende? Por eso se habla de integración también social y todo lo demás, porque no puede estar, la ciudad no puede estar tan segregada. Y por último, otro concepto que está, hay muchas más cosas, que está dentro del ordenamiento territorial es la integración de parques, que se llama, que creo que alguna vez lo dije. La integración de parques, por ejemplo, lo ideal es que si yo dentro de una ciudad tengo, dentro de esta ciudad, tengo aquí un parque, acá otro parque, acá un parque chiquitito, estos 3 parques estén conectados por áreas verdes. No necesariamente un parque, sino que plaza, calles con árboles, corredores, que permitan que la fauna nativa, aves principalmente, tengan por dónde moverse. Es como el proyecto de las carreteras también, de los corredores ecológicos en carreteras. También. Eso. Y ojo, que todo sea caminable, que una persona vaya de un lugar a otro. La idea es que tú puedas recorrer de un parque a otro, de un área verde grande a otra, siempre por un área verde. Esa es la idea de parque integrado. Entonces el ordenamiento territorial es un tema que se habla bastante poco. ¿Ustedes han escuchado alguna vez del ordenamiento territorial hablando de alguna persona que salga, un proyecto, un político? De hecho, cuando se hacen los planes comunales, ¿cómo se llaman los planes? Planes reguladores. Los planes reguladores, cuando se modifican, generalmente se escucha a la inmobiliaria, ¿se entiende? A ese tipo de intereses económicos. No hay intereses humanos, de calidad de vida humana. Y ahí es cuando empezamos a generar problemas. ¿Ya? No tiene que ver con la altura del edificio esto, no tiene que ver que sí está involucrado, pero tiene que ver con cómo la gente va a vivir en la ciudad, cómo tú vas a vivir, cómo se ordena el territorio. ¿Ya? Y se supone que todos los planes reguladores tienen que ser con participación ciudadana. Se le pregunta a la gente. Ahora, el tema es que, le pongo un ejemplo personal. Yo hubo un tiempo que viví en Chagaví, América, con La Vara, en San Bernardo, y cuando se construyó la estación de transferencia de residuos sólidos de basura en el núcleo industrial de San Bernardo, por el proyecto tenía que hacerse consulta ciudadana, ¿verdad? Lamentablemente en las reuniones íbamos 5. Cuando la gente no se interesa. ¿Cuándo empezó a reclamar la gente? Cuando empezaron a pasar los camiones de basura por fuera de su casa. Ahí fueron a reclamar. Pero no, y ahí ya está aprobado el proyecto, ya está todo listo. ¿Se entiende? Entonces también hay una responsabilidad personal en todo esto, o sea, preocuparse de, ¿ya? Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces era para aprovechar de hablar un poquito de ordenamiento. Vamos a poner una pelota más entonces que diga el tema O ahí de... mismo. No, yo creo que tiene que ver con eso. Pero es un tema interesante lo que tú pasas. Lo voy a Juan poner Carlos. porque está metido dentro de la gestión.
¿Cuál es la situación que es transversal aquí y en otros países que me ha tocado poder conversar sobre esto? Es que a pesar de que en el discurso y en las políticas y en las iniciativas internacionales esto está absolutamente claro y hay documentos, hay investigación que la respalda, hay una baja integración entre cada uno de los sectores, incluso dentro de los sectores la integración es bajísima. Aquí tenemos colegas que trabajan en el SAC y la vinculación que tiene el SAC, por ejemplo, con otros organismos de agricultura es bajísima, con lo que hace INDAP, con lo que hace ODEPA, o con lo que hacen los mismos políticas del Ministerio de Agricultura. No existe una conversación fuerte y por lo mismo, con los otros sectores la conversación es baja. De hecho, yo trabajé en una municipalidad, dentro de la misma municipalidad, les pongo un ejemplo claro, existe también poca conversación entre las mismas direcciones. Les pongo un ejemplo, una vez yo llego a la oficina, la DIGA, la Dirección de Gestión Ambiental que teníamos, y está lleno de carros de fritura, con el símbolo de la Unión Europea que lo había financiado en un tremendo proyecto, ¿ya? Y cuando yo pregunto, oye, ¿qué pasa? No, es que... y ahí me cuentan que habían hecho un proyecto los de Videco, de la Dirección de Desarrollo Comunal, hizo, que se había capacitado a mujeres en la manipulación de alimentos y que se le entregaban los carros para que tuvieran... Esto ya no había pasado ahora, pero en esos años sí. Yo le digo, ¿ustedes saben que la Seremi de Salud no entrega resoluciones sanitarias para carros ambulantes? Igual quedan así. Digo, nunca van a poder tener una patente. Y ahí como que... Me caché, o sea, hacen un proyecto que involucra la elaboración de alimentos y no le preguntan a salud ambiental dentro del municipio. Oye, ¿se puede hacer? ¿Se entiende? O, es más, una vez me mandaron a revisar todas las cocinas, los casinos de los colegios públicos municipales, porque querían sacar resolución sanitaria de las cocinas. Yo revisé y, claro, la mayoría eran antiguos y ninguno cumplía, pero uno que era nuevo, el Víctor Jara, el colegio nuevo, tampoco. Y me dicen, ¿pero por qué? Le digo, porque el baño de los manipuladores da directo a la cocina. Ya me dicen, ¿y eso no está autorizado? No se puede. Entonces, si te fijas, si en algo pequeño, estatal, que es la municipalidad, no existe esa integración, imagínense entre ministerios que es mucho más complejo. O sea, nadie levanta el teléfono para preguntar. Así es. Y no existe un canal formal, además, de integración. No existe una mesa... Sí, existe un canal de integración, por eso es lo que quería comentar. Sí, se han ido avanzando. ¿Cuáles son las trabas de la burocracia? Hemos abierto canales de integración para esto, pero con muchas dificultades, con programas concretos. El tema de una salud, por ejemplo, estamos trabajando. Yo diría que hemos avanzado importante con la agricultura, pero con ambiente nos ha costado un poquito más. Ahora estamos integrando con AF, pero con AF es una parte nomás del ambiente. Entonces, este es el problema principal, la baja capacidad de conversación, de comunicación. Hay elementos que se dejan afuera, y la participación comunitaria. Ya vamos a hablar un poquito más de la participación comunitaria. ¿Qué es lo que hemos visto respecto a nuestra, y este también es una opinión personal porque las publicaciones que existen son bastante abocadas a un campo específico? Y la experiencia que hemos recogido frente a las intervenciones de desastres naturales, ¿qué cosas nos piden? Más que control, prevención probablemente de iglesia. Prevención y control de zoonosis. Está la amenaza. Cada vez que se presenta una emergencia de desastre, la amenaza de que se produzcan zoonosis por el impacto que hay en el medio, el descontrol sobre los reservorios, es una realidad. Inocuidad alimentaria, lo puede mostrar ahí con imágenes concretas. Ese sí que es un problema serio cuando hay desastre. Hay que reubicar a personas, se llegan a albergues, y los albergues hay que asegurar que esas personas, además de estar protegidas contra las inclemencias ambientales, que haya seguridad. Los grandes problemas, yo que he impactado, los más que los problemas de inocuidad alimentaria, enfermedades, eran los riesgos de ataques entre ellos, las violaciones, el tráfico de drogas, las peleas con armas de fuego, con armas blancas. Entonces, ojo, pero desde el punto de vista de la zoonosis, de medicina veterinaria, inocuidad alimentaria, control de zoonosis, todos los problemas de salud ambiental,
disposición de residuos, disposición de excretas, los servicios clínicos, servicios clínicos médicos veterinarios por animales enfermos, reubicación de animales, reubicación de especies silvestres, y el tema de la promoción de salud también es algo que nos demandan a los médicos veterinarios. ¿Cómo se diseñan los planes y programas para poder enfrentar la emergencia y desastre? Se considera un ciclo y ojalá virtuoso en que cada una de las partes ayude a responder en la fase siguiente. Debiéramos partir en la fase de preparación antes que ocurra un evento. Generalmente los seres humanos somos reactivos. Aquí hay una cuestión hasta de nuestra conformación como especie. Nosotros generalmente los humanos esperamos que nos pase algo para poder actuar, pero aquí debiéramos actuar antes, y para actuar antes ya les voy a contar qué es lo que debemos tener en cuenta. Entonces, prepararnos para que ocurran, tener la mejor capacidad, los recursos, o al menos los planes, la forma cuando vamos a intervenir, cuando conocer la fase de alerta, cuando hay algunas situaciones que nosotros podemos estimar que se van a ocurrir. Por ejemplo, las sequías, si tenemos información climática podemos darnos cuenta que van a ocurrir. Ahora en esta época las alertas de incendio, ¿no? Han habido sequía, hay alto material combustible, hay una baja humedad ambiental, se pueden producir incluso combustiones espontáneas. Bueno, ya cuando se ha producido el problema, poder actuar en la fase de respuesta, preparación, alerta y respuesta, después que ha ocurrido el evento y después de la intervención inicial hay que hacer toda la recuperación para entrar en una fase de preparación nueva que incluya la evaluación para poder hacer las correcciones necesarias. Ese es el ciclo de enfrentamiento de emergencia de desastre. En la fase de preparación, que es antes del desastre, tenemos al menos 4 cosas que hacer. Prevenir. Hay algunas acciones que podemos hacer para prevenir emergencia de desastre. Algunos no los podemos prevenir, pero sí podemos mitigar el impacto. Establecer algunas intervenciones para que, en el caso que se produzca, el daño producido sea el menor. Establecer ciertas alarmas que nos indiquen cuando se está produciendo el problema, y frente a la alerta, entonces prepararnos para dar la respuesta que se hace durante el desastre. Y después del desastre viene la etapa de rehabilitación y de reconstrucción. Fase de preparación, algunos elementos. Esto, la verdad que nos costó porque cuando preparamos esto fue después del terremoto del 2010, porque antes respondíamos, ¿no? Éramos reactivos. Y empezamos a cuestionarnos con otros profesionales qué es lo que teníamos que hacer para preparar. Era de perogrullo a lo mejor al ver esto, pero la verdad como no teníamos mayor capacitación, fue un proceso de aprendizaje. Toda la información que está no se relaciona con nuestras amenazas más habituales. O las situaciones que se producen las amenazas en nuestro país, los desastres son diferentes a donde se genera la información. Por ejemplo, los terremotos, las inundaciones que existen en nuestro país son muy diferentes a los lugares donde habitualmente ocurren. Aquí si hay inundaciones no tenemos grandes brotes de leptospirosis después o aumentan los mosquitos. Aquí tenemos otros problemas después que se producen inundaciones. Generalmente las inundaciones se producen en momentos fríos, etc. Entonces, lo primero que dijimos, bueno, tenemos que saber, hacer un diagnóstico de cuáles son los principales riesgos locales, los principales riesgos regionales, y empezamos a establecer riesgos. ¿Usted cree que los riesgos de la zona norte son similares a los de la zona sur? Obviamente no son los mismos, ¿no? Hay algunos que son transversales para todo el territorio, pero existen diferencias locales y regionales importantes. Yo con mi chacha era la vigilancia integrada, ¿no? Incorporamos la vigilancia integrada en esta fase de diagnóstico, es decir, no solamente monitorear lo que está pasando en las personas, sino en factores ambientales o algunas condiciones. Por ejemplo, ahora estamos bastante preocupados porque la región de Araucanía, la región de los ríos, la región de los lagos se está produciendo floración importante de quila. ¿Qué pasa con eso? Oligorizoma longicaudal, ¿no?
Podemos tener rotadas no necesariamente asociadas al tabique, o sí podríamos tener varios casos de tabique. Entonces la vigilancia integrada es importante asociada con los riesgos regionales y locales. Definir quiénes son los actores relevantes, no me acuerdo si en este curso en la mañana entonces, nómbreme actores relevantes, y no eres capaz de decir quién es un actor relevante. ¿Qué actores relevantes creen ustedes que sería importante considerar en el caso de que hubiera este crecimiento en la química? Si ustedes fueran asesor del ministro del Interior, ¿a quién le diría, oye, contactemos porque está pasando este fenómeno? Ministerio de Salud, Ministerio de Salud. SAD. La municipalidad. La municipalidad, Seremi. CONAF, las Seremi de salud del área involucrada, los gobiernos regionales, La misma comunidad. la comunidad, siempre la dejamos fuera. ¿No? Se fijan aquí identificando, de acuerdo al problema frente al cual nos estamos preparando, quiénes son los que tienen que estar metidos. Hay algunos que son institucionales, que ya ustedes lo dijeron, hay otros que son privados. Por ejemplo, el incendio forestal, ¿quiénes de los privados te involucrarían? ¿La empresa forestal? ¿Qué otros privados podrían involucrar? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación, porque obviamente los medios de comunicación la guaraca que esté parado. Hay el mono que encuentran ahí que van a empezar a dar. Pero nosotros deberíamos hacer lo que quieran, pero por favor pongan estos mensajes al medio. Para no causar confusión, para no causar alarma. Entonces, uno tiene que ir construyendo cuáles son los actores relevantes. La comunidad es transversal. Algunas instituciones públicas transversales. La ONEMI, obviamente. La ONEMI, el Ministerio del Interior, la Intendencia, las gobernaciones, los municipios, algunos agentes privados. Las universidades tendrán que ver con esto, ¿no? Cuando hubo el terremoto de Valdivia, llegaron a todos los alumnos estudiantes de medicina a trabajar a Valdivia para poder dar atención médica a las personas. ¿Quién más? ¿Las Fuerzas Armadas? ¿Quién puede llegar a un lugar donde está afectado por un desastre? ¿Quién llega primero? Los militares y los de salud. Arriba de los tanques, arriba de los móviles o arriba de los helicópteros. Ahí sí que yo felicito que hayan esos equipos para poder llegar a su lugar. ¿Ya? Identificar qué recursos tengo. Hay recursos disponibles que yo puedo echar mano. Y conocer también cuáles son mis limitaciones. Ser consciente de mis limitaciones, pues me estoy preparando, ¿no? Para poder revertirlas, fortalecer. Formar capacidades, esto es lo más difícil porque cuando estamos preparándonos nadie quiere pasarnos plata. Cuando ya está el problema de pasarnos plata, pero ya capacitar durante un desastre, entonces la capacitación y perfeccionamiento permanente de los recursos humanos, gestión de insumos básicos para la primera respuesta. La respuesta posterior ya empieza a llegar de todas partes, ¿no? Hay cooperación internacional, serían cosas que ni siquiera decimos. La infraestructura y la logística, las capacidades, tener vehículos especiales, tener los lugares donde acumular, etcétera, etcétera. ¿Ya? Coordinación intersectorial de perogrullo, los actores relevantes tienen que estar coordinados, saber a quién llamar, a quién contactar, quién es el que manda, quién es el que hace las cosas. A veces hay algunos que no mandan, pero son muy influyentes. Y obviamente la comunidad. Investigación operativa. ¿Quién hace la investigación operativa? La universidad. ¿O quién debiera hacer? Y diseñar planes de contingencia, que es bastante difícil porque tenemos poca experiencia. ¿Sí? Ya hemos hablado entonces cuáles son los principales riesgos de emergencia de desastre en Chile. Hay problemas naturales. Aquí nombré algunos, probablemente a ustedes se les ocurran otros que son mucho más importantes. Por ejemplo, aquí no están los incendios forestales, los incendios los tengo en los trópicos. La gran mayoría de los incendios en el mundo son por acción humana. Emergencias clínicas, radiológicas, socioorganizativas, que ya hablamos, accidentes de transporte, accidentes de laboratorio y terrorismo. Imágenes que ustedes pueden buscar por internet. Esta, no sé por qué, por cierto, porque en realidad, pero hay, no hay en Chile, pero me gustó porque estaba por los signos al lado de los. Esto es Aysén. Estos son, ¿fue el 2011? ¿Ah? 2011. Sí. Estos son todos oligorizomas longitudinales. Galleros. En las emergencias no solamente las personas se ven afectadas. Se ven afectadas los animales domésticos, la fauna silvestre.
una foto de un incendio, no encontré más reciente. Esto también me llamó la atención porque es un lugar que conozco y ahí no hay nada, y ahí está la señora atravesando un charco, generalmente ahí todo seco. ¿Así? Bueno, ¿qué es la idea de esto? Hay mucha información, hay muchos datos, se nos ocurren muchas cosas, pero lo que nosotros tenemos que hacer es organizar nuestras capacidades para poder dar respuesta. Entonces, trabajar adecuadamente para tener una buena preparación y estar atento a la alerta y poder intervenir como corresponde. ¿Cuáles son las áreas de intervención? Identificar por mí, insisto, esto sigue siendo un yoyo. Porque si ustedes buscan publicaciones en Chile de emergencia de desastre y medicina veterinaria, hay una publicación del año de nuestro profesor Núñez, que debe ser como del 98, 97, por ahí. El de salud, el doctor Núñez de la Universidad de Chile, que ya está jubilado hace como 30 años. Como más de 10 años que está jubilado. Y hay otras que son pero exclusivamente de manejo clínico de animales y mascotas. No hay como una mirada un poco más holística. Por eso que quería ir al Congreso para poder publicar todo lo que estoy hablando. Manejo de albergues. Manejo y de albergues, está mal escrito ahí, manejo de albergues. ¿Cómo podemos cooperar nosotros? Seleccionar a priori y preparar los lugares donde van a ser los albergues. Generalmente, ¿qué características tiene que tener un albergue? ¿Qué se le ocurre a ustedes? Agua potable. No, olvídate, si no hay que tener algo potable. Cerrado, de hecho. Un lugar que sea seguro frente a la catástrofe que estoy viviendo, ¿no? Para que no se vaya a ir encima. Que esté ubicado en un lugar seguro, en un lugar que sea de riesgo de inundación, que sea alejado de un área que se pueda incendiar, tenga buenas vías de acceso. Evaluar sus condiciones, supervisar las condiciones sanitarias, ver las condiciones de inocuidad alimentaria y hacer una vigilancia epidemiológica, ver cuáles son los problemas de salud más importantes que pudiéramos tener ahí. Y que depende de eso, del lugar donde estemos y de la época del año donde ocurra. En invierno, ¿qué problemas más importantes podríamos tener? Frío o vías aéreas. Enfermedades respiratorias. ¿Y en el verano? Deshidratación, vómitos, Principalmente diarrea. problemas gastrointestinales. Ojo, los problemas gastrointestinales por mala inocuidad podrían ocurrir en cualquier momento. ¿No me sigue? Tema de inocuidad alimentaria. Llega el desastre. Se acaba la comida. No hay donde tener acceso a la comida. Llega. O hay que trasladar alimentos y agua. Entonces tenemos que seleccionar muy bien el lugar donde va a estar ubicado, la bodega. Seleccionar muy bien los alimentos que vamos a llevar. ¿Qué alimentos mandarían a un lugar que está No perecible. no perecible? Muy bien. ¿Qué otra característica debería tener aparte de que sea no perecible? Que todos sean envasados. Quizás de fácil uso. Marear. Que no se contaminen fácilmente. No voy a mandar la ropa mal y... Claro. O que tengan una capacidad o una utilidad importante, que sean aceptables por todo el mundo, ¿no? Entonces que sea apetecible o paleatable, ¿no? Ver dónde lo vamos a almacenar, cómo lo vamos a manipular y qué vamos a hacer con los residuos. Porque algunos pueden generar muchos residuos y vamos a tener más problemas, como lo que nos ocurrió en varios desastres, más problemas con los residuos que con el almacenamiento. Teníamos que generar mucha basura y no teníamos capacidad de sacar la basura. Una solicitud muy frecuente, manejo y control de roedores y artrópodos, y aquí sí que quieren que salgamos con los venenos y con las máquinas en la espalda, porque la autoridad política quiere mostrar que se están haciendo cosas, así que ahí las presiones son gigantescas. Entonces hay que evaluar adecuadamente el problema para no ocupar recursos, porque vamos a ocupar recursos personales, recursos económicos, recursos de logísticos, principalmente vehículos. Principal las áreas donde voy a intervenir, puedo tener un problema de roedores, de moscas, en muchas partes, pero ¿cuáles lugares ustedes priorizarían? Para ponernos elegantes, acuérdense que nosotros nos vamos a poner elegantes. Punto estratégico. Punto estratégico. ¿Qué punto estratégico independiente del desastre ustedes priorizarían?
¿A dónde van a intervenir con sus acciones? Creo que está más adelante, pero pensemos. ¿Dónde creen que ustedes, para el tema de manejo de control de roedores y artrópodos, porque nos van a presionar y vamos a tener que salir igual? Por más que digamos, oye, hay otras prioridades más importantes, vamos a tener que salir igual. ¿Dónde priorizarían? Primero en el albergue. Albergue, muy bien. Los ¿Dónde? centros de salud. Centros de salud. ¿Dónde más? La escuela. Las escuelas están generalmente cerradas. Y albergue. Generalmente las escuelas se Eso utilizan no de es albergue. verdad. Entonces los albergues, los centros de acopio, ¿dónde más? Donde está Bodega. ubicada las bodegas, claro, centro de acopio, bodega, donde está ubicada la gente que está trabajando para resolver el albergue. Ahí tienen que tenerlo absolutamente seguro que si no se dan permanente. Entonces uno va definiendo, dependiendo del área donde va a, o del problema, va definiendo qué áreas va a intervenir. Y esto es importante, porque la autoridad va a querer responder a la demanda que le hace estar, sobre todo los grupos de presión, los que salen en Twitter, los que salen en... Porque ya ni siquiera es la persona más pobre que reclama, sino que los que pesan más por Twitter, por las redes sociales. Y ahí se le va a producir una angustia técnica importante. Prioridad importante, proteger agua y los alimentos. ¿Por qué? Porque ahí se puede enfermar un número importante de personas. El control químico, absolutamente racional. Podemos producir más problemas si no lo utilizamos adecuadamente. Podemos contaminar, podemos exponer al personal que está trabajando, podemos exponer a la comunidad y al final generamos un problema que podríamos no ahorrar. Y lo más importante es la comunicación de riesgo y educación sanitaria. Hay que decirle la verdad a la gente, cuando hay después de un desastre, los ratones generalmente se mueren, pero los pocos que quedan vivos, ¿dónde se van a ir a refugiar? A los mismos lugares donde nos refugiamos nosotros. Entonces el avistamiento, va a haber más ratones, ¿no? Pero no significa que haya más ratones. Hacer comprender eso es bastante difícil, por eso que la fase de preparación es importante, haber trabajado con la comunidad inicialmente. Ahora sí. Otro problema que hemos visto después de la gran preocupación por los murciélagos. Lo mismo que los ratones, generalmente después de las emergencias principalmente naturales, la población de roedores disminuye. Los murciélagos les pasa lo mismo, si hay un terremoto se caen las casas, por lo tanto se caen los refugios de los murciélagos, mueren aplastados. ¿Y qué pasa? Se desplazan buscando refugio. ¿Y a dónde se van a desplazar? A Santa Cruz. Entonces el avistamiento generalmente se produce aumentos relativos. No es que aumente la población, y acuérdense de esto, aumentos relativos de algunas especies que son consideradas plagas. Pues las presiones son bastante fuertes. Hay que comunicar los riesgos expuestos. Yo creo que salir a perseguir murciélagos en una situación de desastre es pérdida de tiempo. Hay que estimular la vacunación antirrábica antes de los animales para que se tomen contacto, porque es muy común ahí que puedan comer, para estar más disponibles, jugar, predar a los murciélagos. Informar sobre la conducta, qué hacer si encontramos murciélagos, lo mismo que ya habíamos hablado por radio. Informar cómo se deben manipular los murciélagos y la denuncia frente a animales sospechosos de rabia. Después de los terremotos, lo que empezamos a encontrar nosotros son un gran número de ejemplares positivos de rabia. No es que haya aumentado la rabia, sino los pocos enfermos que estaban, que habitualmente nosotros no los detectábamos, la gente lo empieza a ver, y por lo tanto hay que estimular el envío de muestras al Instituto de Salud. Otro serio problema que hemos tenido después de prácticamente todos los desastres del último tiempo, incluyendo los grandes incendios, y el problema producido por perros abandonados, perros sin dueño que existían previamente, más los animales que abandona la gente porque no tiene mayor preocupación, o animales por los cuales la gente está muy preocupada, pero que no se puede hacer cargo. Entonces hay un problema bastante serio. Hay que evaluar densidad, evaluar las condiciones sanitarias de las poblaciones caninas, los impactos. Uno de los grandes problemas después de los terremotos, en las poblaciones, los lugares donde se refugia la gente son las mordeduras, los